Queridos hermanos y hermanas que nos acompañan hoy, la paz del Señor esté con todos ustedes en estos tiempos de incertidumbre, donde el ruido del mundo parece ensordecernos, donde las preocupaciones diarias nos abruman y donde a veces sentimos que caminamos a ciegas. Dios nos habla a través de su palabra, a través de historias que, aunque tienen miles de años, siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron entonces. Hoy quiero invitarles a un viaje a través de las páginas sagradas de la Biblia para descubrir juntos cómo esas antiguas historias tienen el poder de transformar nuestra vida cotidiana. Porque, queridos amigos, la palabra de Dios no es un libro polvoriento del pasado, sino una fuente viva de sabiduría que fluye constantemente para guiarnos en nuestro caminar. La paciencia de Job. Comenzamos nuestro recorrido con una historia que muchos conocen, pero pocos comprenden en su totalidad. La historia de Job, un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios. Las Escrituras nos dicen que Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Job lo tenía todo: una familia numerosa, riquezas abundantes, respeto en su comunidad. Pero en un instante, todo cambió. Perdió sus posesiones, perdió a sus hijos e hijas, perdió su salud. En medio de su dolor, incluso su esposa le sugirió: maldice a Dios y muérete. Job 2:9. ¿Cuántos de nosotros, enfrentando una fracción del sufrimiento de Job, nos hemos preguntado: ¿por qué, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Dónde estás cuando más te necesito? La historia de Job no es solo sobre paciencia, como a menudo se enseña. Es sobre fe en medio de la incomprensión. Es sobre aferrarse a Dios cuando todas las evidencias parecen sugerir que Él nos ha abandonado. Recuerdo a María, una mujer de nuestra comunidad, que perdió a su esposo en un accidente. Luego, su hijo fue diagnosticado con una enfermedad grave. Como Job, María se preguntaba por qué Dios permitía tanto dolor en su vida. Pero algo extraordinario sucedió. En medio de su valle de sombra, María encontró una paz inexplicable. «No entiendo por qué está pasando esto», me dijo un día, «pero sé que Dios está conmigo. No siempre siento su presencia, pero elijo creer que Él no me ha abandonado». Como Job, quien declaró: «Aunque Él me matare, en Él esperaré». Job 13:15. María eligió confiar no porque tuviera todas las respuestas, sino porque conocía el carácter de Dios. ¿Qué nos enseña esto para nuestra vida diaria? Primero, que el sufrimiento no siempre es un castigo. Job era justo y aún así sufrió. A veces, las cosas malas simplemente suceden en un mundo caído. Segundo, que está bien cuestionar, está bien lamentar. Job lo hizo, pero en medio de sus preguntas nunca dejó de dirigirse a Dios. No habló de Dios, habló con Dios. Y tercero, que nuestra perspectiva es limitada. Al final de la historia, Dios nunca le explica a Job el porqué de su sufrimiento. En cambio, le muestra la grandeza de su poder y sabiduría, recordándole que hay un plan mayor que no siempre podemos comprender. Querido amigo que me escuchas, tal vez hoy estás en tu propio momento Job. Tal vez has perdido algo o a alguien preciado. Tal vez enfrentas una enfermedad, problemas financieros o relaciones rotas. Te invito a que, como Job, lleves tus preguntas a Dios. Lamenta, cuestiona, pero no te alejes. Y recuerda, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126:5. David y Goliat. Ahora, viajemos juntos a los campos de batalla de Israel, donde un joven pastor se enfrenta al guerrero más temido de los filisteos. Todos conocemos la historia de David y Goliat, un gigante que desafía al ejército de Israel y un joven que, armado solo con una honda y 5 piedras lisas,
se atreve a enfrentarlo. Pero detengámonos un momento en este pasaje y mirémoslo con nuevos ojos. Cuando David se ofreció a luchar contra Goliat, el rey Saúl intentó vestirlo con su propia armadura. David se ciñó la espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: «No puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué». Y David se quitó aquellas cosas. Primero, Samuel 17:39. ¡Qué lección tan poderosa! David rechazó la armadura del rey no por arrogancia, sino porque reconoció que no podía pelear la batalla de otra persona, con las armas de otra persona, de la manera en que otra persona esperaba que peleara. En nuestro mundo actual, constantemente nos vemos bombardeados con mensajes sobre cómo deberíamos vivir, qué deberíamos poseer, cómo deberíamos lucir, qué carrera deberíamos seguir. Tratamos de ponernos armaduras que no nos corresponden y luego nos preguntamos por qué nos sentimos incómodos, por qué tropezamos. David entendió algo fundamental. Para vencer a Goliat necesitaba ser auténtico. Necesitaba usar las herramientas y habilidades que Dios ya había puesto en sus manos. Pienso en Carlos, un joven de nuestra iglesia que durante años intentó encajar en el mundo corporativo porque eso era lo que su familia esperaba. Cada día se sentía más frustrado, más desconectado de sí mismo y de Dios. Un día, después de mucha oración, Carlos decidió seguir su verdadera pasión, la música. Hoy dirige el ministerio de alabanza y ha compuesto canciones que han tocado innumerables corazones. Como David, Carlos tuvo que quitarse una armadura que no le pertenecía para ser quien Dios lo llamó a ser. Pero hay más en esta historia. Cuando David se enfrentó a Goliat, no lo hizo confiando en sus propias fuerzas. Declaró: «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado». Primero de Samuel 17:45. David no se veía a sí mismo como un simple pastor enfrentando a un gigante. Se veía como un instrumento en las manos de Dios, enfrentando a un enemigo de Dios. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida cotidiana? Primero, reconoce tus dones únicos. Dios te ha equipado de manera específica para el propósito que tiene para ti. No trates de ser alguien más. Segundo, enfrenta tus gigantes en el nombre del Señor. Tal vez tu Goliat sea una adicción, el miedo, la ansiedad, problemas financieros, una relación tóxica. No los enfrentes solo. Ven, como David, declarando la victoria no en tu nombre, sino en el nombre de aquel que es más grande que cualquier gigante. Y tercero, recuerda que la batalla es del Señor. David sabía que era Dios quien le daría la victoria. Nosotros también debemos aprender a confiar no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios obrando a través de nosotros. El Hijo Pródigo. Ahora, dejemos los campos de batalla y acerquémonos a una historia que Jesús mismo contó, una historia de pérdida, arrepentimiento y sobre todo de un amor que trasciende nuestros fracasos. La parábola del Hijo Pródigo, o como algunos prefieren llamarla, la parábola del Padre amoroso, toca uno de los temas más profundos del corazón humano, nuestro anhelo de libertad y, paradójicamente, nuestro anhelo de hogar. Conocemos la historia. Un joven pide su herencia antes de tiempo, esencialmente diciéndole a su padre: «Desearía que ya estuvieras muerto». Se va a un país lejano, desperdicia todo su dinero en una vida desenfrenada y termina alimentando cerdos, un trabajo degradante para un judío. En su desesperación, decide volver a casa, no como hijo, sino como siervo.
Lo que sigue es uno de los pasajes más conmovedores de las Escrituras. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Lucas 15:20. El padre no esperó a que su hijo llegara a la puerta. No le exigió una disculpa elaborada. No le recordó sus errores. Corrió a su encuentro, algo que un hombre de su posición rara vez haría en esa cultura. Le puso el mejor manto, un anillo en su dedo, sandalias en sus pies. Ordenó que mataran el ternero engordado y organizó una fiesta. Esta es la imagen de Dios que Jesús quería que viéramos. Un Padre que corre hacia nosotros, no importa cuán lejos hayamos vagado. Recuerdo a Juan, un hombre que se alejó de la fe por décadas. Estaba convencido de que había hecho demasiado mal, que había estado lejos por demasiado tiempo. Dios no puede quererme de vuelta, me dijo una vez. Le conté esta parábola y vi cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. ¿De verdad crees que Dios me recibiría así?, Serenia preguntó. No lo creo, le respondí. Lo sé. Juan volvió a la iglesia esa semana y desde entonces su vida ha sido un testimonio del amor restaurador de Dios. Pero hay otro personaje en esta historia que a menudo pasamos por alto: el hermano mayor. Él representa una tentación sutil que enfrentamos los que hemos permanecido en casa, el resentimiento hacia la gracia de Dios mostrada a otros. El hermano mayor no pudo alegrarse por el regreso de su hermano. Se sintió injustamente tratado, a pesar de que todo lo que el padre tenía era suyo. Su declaración: «Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos», Lucas 15:29, revela que, aunque físicamente estaba en casa, su corazón también estaba lejos. Servía a su padre no por amor, sino por deber, esperando recompensa. ¿Qué nos enseña esta parábola para nuestra vida diaria? Primero, no importa cuán lejos hayamos ido, el camino a casa siempre está abierto. Dios no solo espera nuestro regreso, corre a nuestro encuentro. La gracia siempre precede al arrepentimiento. Segundo, el verdadero arrepentimiento implica un cambio de dirección. El hijo pródigo no solo se sintió mal por sus acciones, se levantó y volvió a casa. Y tercero, debemos cuidarnos del síndrome del hermano mayor. Es fácil servir a Dios por las razones equivocadas, cumpliendo con rituales religiosos sin experimentar la alegría de una relación con Él. Y es fácil resentir la gracia que Dios muestra a otros, olvidando que nosotros mismos somos recipientes de esa misma gracia inmerecida. Jesús y la mujer samaritana. Ahora viajemos a un pozo en Samaria, donde una mujer con un pasado complicado se encuentra con un extraño judío que le pide agua. Lo que sigue es una de las conversaciones más reveladoras que Jesús tuvo, registrada en el Evangelio de Juan. Esta mujer vino al pozo al mediodía, la hora más calurosa del día, probablemente para evitar las miradas de desaprobación de otras mujeres. Había tenido 5 maridos y estaba viviendo con un hombre que no era su esposo. La vergüenza, el rechazo y la soledad eran sus compañeros diarios. Jesús inicia la conversación pidiéndole agua, algo inusual considerando las barreras sociales de la época. Un judío no hablaría con un samaritano, y menos aún un hombre con una mujer desconocida en público. Pero lo que realmente sorprende a la mujer es cuando Jesús comienza a revelar detalles de su vida que no podría conocer naturalmente. «Has tenido 5 maridos», le dice, «y el que ahora tienes no es tu marido». Juan 4:18. En lugar de condenarla, Jesús le ofrece agua viva, una metáfora del Espíritu Santo y la vida eterna que Él provee. Le dice: «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed,
mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Juan 4:13-14. Esta mujer, marginada por su sociedad, se convierte en la primera persona a quien Jesús revela claramente que Él es el Mesías. Y ella, a su vez, se convierte en la primera evangelista, corriendo de regreso a su ciudad para contar a todos sobre el hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Juan 4:29. Pienso en Ana, una mujer que vino a nuestra iglesia después de años de adicción y relaciones destructivas. Se sentaba en la última fila, convencida de que nadie querría acercarse a ella si conocieran su pasado. Poco a poco, a medida que experimentaba el amor incondicional de Cristo a través de la comunidad, Ana comenzó a abrirse. Hoy lidera un ministerio para mujeres que han pasado por experiencias similares. Como la mujer samaritana, Ana no solo encontró aceptación y perdón, sino un propósito. Su pasado, en lugar de ser una fuente de vergüenza, se convirtió en una plataforma para su testimonio. ¿Qué nos enseña esta historia para nuestra vida cotidiana? Primero, Jesús trasciende barreras. En un mundo dividido por raza, género, clase social y religión, Jesús nos muestra que el amor de Dios no reconoce estas divisiones artificiales. Segundo, Jesús conoce nuestro pasado, pero está interesado en nuestro futuro. No ignora nuestros pecados, pero tampoco nos define por ellos. La mujer samaritana era más que la suma de sus fracasos matrimoniales, y nosotros somos más que la suma de nuestros errores. Y tercero, el encuentro genuino con Jesús nos impulsa a compartir. La mujer dejó su cántaro, su razón original para ir al pozo, y corrió a la ciudad. Cuando realmente experimentamos la gracia transformadora de Cristo, no podemos guardárnosla. Queremos que otros también la conozcan. Pablo y Silas en la prisión. Finalmente, viajemos a una prisión en Filipos, donde dos hombres, golpeados y encadenados, hacen algo extraordinario. Cantan alabanzas a Dios. Pablo y Silas habían sido arrestados por predicar el Evangelio y por liberar a una joven esclava de un espíritu de adivinación, lo que enfureció a sus dueños, quienes obtenían ganancias de sus habilidades. Después de ser azotados públicamente, fueron arrojados a la parte más interna de la prisión con sus pies asegurados en el cepo. La medianoche representa la hora más oscura, física y metafóricamente. En lugar de quejarse o desesperarse, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hechos 16:25. Lo que sigue es asombroso. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. Pero más asombroso aún, Pablo y Silas no huyeron. Cuando el carcelero, asumiendo que los prisioneros habían escapado, estaba a punto de suicidarse, Pablo gritó: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Hechos 16:28. Esta integridad impactó tanto al carcelero que preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Hechos 16:30. Esa noche, él y toda su familia creyeron y fueron bautizados. Pienso en Roberto, un hombre de negocios que perdió todo en una crisis económica. Su empresa quebró, su casa fue embargada, su matrimonio estaba en crisis. Una noche, en su momento más oscuro, recordó una canción de alabanza que solía cantar en la iglesia. Comenzó a cantarla, primero en un susurro, luego con voz más firme. «No tenía nada que ofrecer», me dijo más tarde, «pero decidí dar lo único que me quedaba, mi alabanza». Gradualmente, las cosas comenzaron a cambiar.
no de manera inmediata o milagrosa como con Pablo y Silas, pero Roberto encontró una paz que trascendía sus circunstancias. Su alabanza no cambió su situación de inmediato, pero cambió su perspectiva. Y esa nueva perspectiva le permitió ver oportunidades que antes había pasado por alto. ¿Qué nos enseña esta historia para nuestra vida cotidiana? Primero, la alabanza es un acto de fe. Cuando alabamos a Dios en medio de circunstancias difíciles, estamos declarando que Él es más grande que nuestros problemas, que su bondad trasciende nuestro dolor. Segundo, nuestra adoración puede impactar a otros. Los otros prisioneros escucharon a Pablo y Silas cantar. Nuestra manera de responder a las dificultades puede ser un poderoso testimonio para quienes nos rodean. Y tercero, a veces Dios no nos libera de la prisión, sino que transforma la prisión en un lugar de ministerio. Pablo y Silas podrían haber escapado, pero eligieron quedarse por el bien de una persona, el carcelero. A veces, Dios nos mantiene en situaciones difíciles porque hay alguien allí que necesita ver su luz a través de nosotros. Queridos hermanos y hermanas, estas historias, aunque separadas por siglos y contextos, nos muestran un mismo Dios, un Dios que está con nosotros en el sufrimiento, que nos capacita para enfrentar gigantes, que corre a nuestro encuentro cuando volvemos a casa, que conoce nuestro pasado, pero nos ofrece un futuro, y que puede transformar nuestras prisiones en altares de alabanza. La Biblia no es un libro para admirar desde lejos, sino una luz para nuestro camino diario. Las mismas promesas que sostuvieron a Job, David, al hijo pródigo, a la mujer samaritana, a Pablo y Silas, pueden sostenernos a nosotros hoy. Así que, amigo que me escuchas, te invito a que, como Job, mantengas tu integridad aún en el sufrimiento. Como David, enfrentes tus gigantes no con las armas del mundo, sino con la confianza en el Dios viviente. Como el hijo pródigo, vuelvas a casa, sabiendo que el Padre espera con los brazos abiertos. Como la mujer samaritana, permitas que Jesús transforme tu vergüenza en testimonio. Y como Pablo y Silas, elijas alabar incluso a medianoche, incluso cuando las cadenas te oprimen. Porque, como dice el salmista, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmo 125, 1. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.